La luz temprana de la mañana se colaba entre las cortinas de la cocina, mientras colocaba con manos temblorosas las últimas rosas color salmón en el jarrón de cristal tallado. Era el mismo que había pertenecido a mi madre, heredado 4 décadas atrás, y que solo sacaba en las ocasiones que realmente lo merecían. Hoy era el 32º cumpleaños de Zoe, y aunque mi corazón llevaba tiempo roto por dentro, me había pasado la semana entera organizando la celebración, con el mismo esmero que cuando era pequeña, y aún me llamaba mamá con ternura. La mesa del comedor resplandecía bajo la luz suave de la lámpara de araña vestida para 12 comensales, con mi mejor vajilla de porcelana inglesa, esa que durante años consideré demasiado bonita para usarla, y que ahora por alguna razón necesitaba ver sobre la mesa. Me alisé el vestido azul marino que había comprado las pasadas Navidades. Sospechaba que Richard, su marido, me lo había elegido de la sección más barata, pero aún así lo llevaba con dignidad. Me miré al espejo del pasillo, respiré hondo y me recordé que a mis 63 años, la elegancia no se medía por el precio de un vestido. El timbre sonó con puntualidad suiza a las 2 en punto. Zoe entró luciendo un vestido de marca 1 que costaría probablemente más de lo que yo ganaba en un mes. Detrás de ella, Richard apareció con sus 2 hijos, Emma, de 8 años, y Michael, de 10. No me sorprendió que mis nietos ni siquiera alzaran la vista de sus móviles al pasar junto a mí, mascullando saludos sin alma. «Feliz cumpleaños, mi amor», murmuré al abrazar a Zoe con delicadeza. Ella se mantuvo rígida como si le incomodara el contacto y ya estaba observando la casa con la mirada crítica de quien evalúa un escaparate. «Mamá, no hacía falta tanto», dijo, pero el tono no era de gratitud, sino de reproche disfrazado de educación. Como si todo lo que había preparado fuera simplemente lo mínimo aceptable. Richard se limitó a inclinar la cabeza antes de dirigirse directamente a la vitrina del salón, donde había colocado su bourbon favorito, ese que me había costado el presupuesto semanal del supermercado, con la esperanza ingenua de que lo valorase. El resto de los invitados llegó poco a poco. Los padres de Richard, algunos antiguos compañeros de universidad de Zoe, y varios vecinos que ella, con una sonrisa tirante, me había insistido en que invitara. Pasé la tarde como una sombra en mi propia casa, deslizándome entre conversaciones ajenas, rellenando copas que nadie me agradecía, sirviendo los 3 elaborados platos que había cocinado con mimo durante 2 días, recogiendo envoltorios de regalos que yo misma había elegido y envuelto con una devoción casi ritual. Nadie reparó en mí. Nadie comentó mi evidente delgadez, 7 kilos menos, desde la última revisión, ni mencionó lo vacía y hueca que se había vuelto esta casa desde que William murió hace 3 años. Devoraron mi hospitalidad sin pensarlo, como si fuera parte del mobiliario invisible funcional asumida. Cuando los invitados comenzaron a irse, me quedé a solas con Zoe en la cocina. Yo seguía recogiendo, colocando platos aún pegajosos del glaseado del pastel que preparé desde cero. Ella, apoyada con desdén en la encimera, sostenía una copa de vino y me observaba con esa mirada afilada que aprendió en las reuniones de su empresa fría, evaluadora, sin espacio para la ternura. «Mamá, ¿hay algo importante de lo que tenemos que hablar?», dijo con ese tono entre condescendiente y definitivo que usaba cada vez que venía con una decisión ya tomada. No dejé de mover las manos a pesar de que el pecho se me encogía como una hoja seca. «¿Qué ocurre, cielo?», Han ascendido a Richard. «Nos mudamos el mes que viene a una casa en Westchester», continuó removiendo el vino como si lo necesitase para suavizar la noticia. «Y hemos estado pensando qué hacer contigo». El plato que tenía entre manos me tembló un segundo, pero logré sostenerlo antes de que se estrellara.
¿Qué hacer? Conmigo. No puedes seguir aquí sola, mamá. Esta casa es enorme, carísima de mantener. Y siendo sinceros, estás llegando a una edad en la que necesitarás supervisión. Lo dijo con la misma naturalidad con la que alguien comenta que va a llover. Sin pausa. Sin tacto. Hemos estado mirando residencias muy buenas. Añadió como quien ofrece una solución generosa. Dejé el plato despacio con movimientos casi ceremoniosos. Zoe, tengo 63 años. No estoy enferma. Te despistas. El mes pasado me llamaste 3 veces para pedirme la misma receta. Y la señora Henderson comentó que te vio paseando por el jardín en camisón a medianoche. Estaba comprobando las rosas. Acababa de pasar la tormenta. Lo ves, justo a eso me refiero. La gente normal no cuida rosales de madrugada. Terminó su vino de un trago como quien da por zanjada una conversación y dejó la copa con un leve tintineo tan seco como la sentencia que acababa de emitir. Ya hemos hecho el ingreso para la residencia Sunset Manor. Es preciosa. Tienen actividades pensión completa y asistencia médica las 24 horas. Sus palabras cayeron sobre mí como losas. Me aferré al borde de la encimera sintiendo esa vieja y conocida presión, la de ser tratada como una carga, como un estorbo administrativo. Y tu casa, por supuesto que la venderemos. El dinero cubrirá los costes del centro y lo que sobre lo pondremos en un fondo para la universidad de los niños. Ya estaba sacando el móvil seguramente para contarle a Richard lo bien que había salido todo. ¡Ay, mamá, empieza a ordenar tus cosas cuanto antes! Solo puedes llevar lo imprescindible: ropa, alguna foto, tus objetos personales. Nada de muebles. Me quedé allí de pie en mi propia cocina impecable, aún con restos del pastel de su celebración. Y sentí cómo algo frío, casi mineral, se formaba dentro de mí. 40 años de matrimonio, 32 de maternidad, toda una vida de decisiones, cuidados y sacrificios reducidos a una caja de cosas personales. «¿Cuándo necesitas que te lo confirme?», murmuré. Alzó la vista sorprendida. «Oh, mamá, no era una pregunta. Ya está todo firmado. Tienes hasta final de mes para recoger tus cosas». El silencio que siguió fue denso, apenas interrumpido por el run-run del lavavajillas y la voz lejana de Richard llamándola desde el salón. Observé el rostro de mi hija, el mismo al que arrullé con canciones, el que vi reírse en su graduación, llorar el día de su boda, iluminarse al sostener a su primer hijo. «Zoe», dije con una voz que no parecía mía. «Mírame». Ella levantó la vista con ese gesto automático de fastidio cuando alguien interrumpe el flujo de notificaciones en su móvil. «Lo único que te queda por darme es tarea». No articulé despacio palabra por palabra como si las tallara con un cuchillo. «¿No es eso lo que estás diciendo?». Por un segundo vi titilar algo en su mirada. «Duda, remordimiento tal vez». Pero entonces la voz de Richard sonó otra vez impaciente y ella se irguió. «No te pongas melodramática, mamá. Esto es lo más sensato. Para todos». Se dirigió hacia la puerta y justo antes de salir añadió: «Ah, y si puedes, guarda el pastel que ha sobrado. A los niños les encantará mañana». La vi marcharse. Escuché cómo se cerraba la puerta, cómo los coches arrancaban y se alejaban. La casa volvió a quedar en su habitual silencio de las tardes, pero esta vez algo había cambiado. Algo se resquebrajó, sí, pero también algo despertó. Me acerqué a la ventana. Allí estaba mi jardín. 23 años de cuidados, de raíces profundas, las rosas que había cultivado con tanto esmero, una por cada aniversario, por cada cumpleaños, por cada momento que merecía ser recordado, seguían allí, desafiando el abandono con su belleza silenciosa. A la tenue luz del atardecer, no eran solo flores,
Eran juramentos olvidados, pequeños recordatorios de quién fui. Y esa noche comprendí que aún estaba ya a tiempo de honrarlos. Me prometí que al día siguiente empezaría a hacerlo. La mañana posterior al cumpleaños de Zoe, me desperté incluso antes del amanecer, con una determinación que no sentía desde hacía una eternidad. La casa, mi prisión durante tanto tiempo, ahora respiraba distinto. No parecía vacía, sino expectante, llena de posibilidades, como si por fin se hubiera deshecho del peso de tanto silencio. Puse a hervir el café y lo vertí en mi taza preferida, aquella que William me había regalado en nuestro 15º aniversario, con un mensaje ya casi borrado, en letras doradas que decía: «La mejor mamá del mundo». Me senté en la cocina frente a un bloc de notas amarillo y por primera vez en décadas empecé a tomar nota de mi propia vida. La casa tenía un valor estimado de $380.000, según la tasación que hice medio año atrás, cuando barajaba refinanciar. En mi cuenta de ahorros descansaban $47.000. Ese dinero lo había conseguido gracias al seguro de vida de William y a una administración prudente de cada centavo recibido de la Seguridad Social. No tenía hipoteca ni préstamos pendientes ni cuotas que me ataran solo las facturas básicas del hogar. Sobre el papel estaba mejor que la mayoría de personas de mi edad, pero más allá de los números, lo esencial era: otra cosa era libre, verdaderamente libre. Sin pensarlo más, marqué el número que había guardado la noche anterior tras una larga búsqueda en Internet: Morrison & Associates Real Estate. Una voz animada respondió. «Hola», dije con voz firme. «Quiero hablar con alguien sobre vender mi casa con rapidez». 2 horas después, Janet Morrison estaba sentada en mi salón. Sus ojos brillaban con ese tipo de entusiasmo que solo aparece cuando alguien sabe que tiene delante una joya. Señora Finney murmuró mientras miraba a su alrededor. «Esta propiedad es una auténtica maravilla. El mercado inmobiliario en esta zona está que arde. Con suerte podríamos cerrar el trato en un par de semanas, incluso antes. Necesito venderla en 10 días», afirmé con una serenidad que no dejaba lugar a dudas. «Puedo ser flexible con el precio siempre que se cumpla el plazo». El agente enarcó una ceja intrigado. «Eso es bastante precipitado. ¿Puedo saber a qué se debe tanta urgencia?» Me vino a la mente la voz de Zoe, esa voz suya, tan serena como hiriente, que había convertido toda mi existencia en un simple trámite. «Estoy haciendo algunos ajustes», respondí sin más. Mi siguiente llamada fue al banco. En menos de 1 hora estaba frente a un asesor llamado Warren. Le expliqué que deseaba transferir la titularidad de mi casa a nombre de mi hijo adoptivo Eddie y necesitaba asesoramiento sobre las implicaciones fiscales. «Señora Binney, esto supone una donación de gran magnitud. ¿Está segura de que quiere proceder así?» Eddie tenía 17 años cuando lo acogí. Era amigo de Zoe, uno más del sistema de acogida al que la mayoría olvida en cuanto alcanza la mayoría de edad. No tenía hogar ni rumbo. Durante 15 años fue el hijo que la vida no me concedió. Llamaba cada semana, venía en vacaciones, traía a su esposa Christine y a sus 3 niños a cenar los domingos. Jamás me pidió nada. Jamás esperó nada. Nunca confundió mi amor con una obligación. «Lo tengo muy claro», respondí a Warren con una seguridad que no necesitaba explicación. La tercera llamada fue para la agencia de viajes del centro. A las 3 de la tarde tenía ya un billete de avión a París, una habitación reservada en un pequeño hotel del Valle de Lier y una plaza asegurada en un curso de verano de 6 semanas en el École du Bac. La cuarta llamada fue para Margaret, mi abogada. Necesito actualizar mi testamento y modificar mi poder notarial. Margaret Todd había sido mi asesora legal durante 2 décadas.
Me ayudó a gestionar la herencia tras la muerte de mi marido y conocía las fisuras de mi familia mejor que nadie. ¿Qué tipo de modificaciones, Bárbara, quiero eliminar a Zoe como beneficiaria y ejecutar el testamento cuanto antes? Quiero que Eddie asuma el control de todo. Un silencio se hizo al otro lado. Bárbara, eso es un cambio radical. ¿Estás segura de que no prefieres hablarlo antes con Zoe? Lo estoy, dije sin dudar. Esa misma noche llamé a Eddie. Su voz, como siempre, me envolvió con esa calidez que nunca había dejado de mostrarme. Hola, mamá. ¿Cómo estás, Christine? Decía que este fin de semana podríamos pasarlo contigo. Tal vez llevar a los niños a ayudarte en el jardín. Mamá. Me había llamado así durante 10 años. Y todavía cada vez que lo hacía me desbordaba el alma de una gratitud silenciosa. Eddie, necesito preguntarte algo importante. ¿Qué pensarías de venirte a vivir a mi casa? ¿A qué te refieres? Le conté la situación. No toda. Omití los cálculos fríos, las palabras despectivas, la mirada distante de Zoe. Pero conté lo necesario. Ya era suficiente. Zoe cree que lo mejor sería que me fuera a una residencia. Y tal vez no se equivoque al decir que esta casa ya es demasiado para mí sola. Mamá tiene 63 años. Sigue siendo más inteligente que mucha gente de 30. Si quieres seguir aquí, quédate. ¿Y si no quiero quedarme? ¿Y si deseo hacer algo distinto con lo que me queda de vida? Se hizo un silencio. Luego su voz se suavizó como si por fin entendiera. Entonces hazlo. Te lo mereces. Has vivido siempre para los demás. Ahora te toca a ti. La casa es tuya, Eddie. Mañana firmo la escritura a tu nombre. Mamá, no puedo aceptar eso. Claro que puedes. Tienes 3 hijos que necesitan raíces. Llevas años malgastando en alquileres. Esta casa necesita voces, risas, vida. Tomé aire. Solo quiero asegurarme de que pertenecerá a alguien que la sienta como un hogar, no como una carga. Al otro lado del teléfono escuché su llanto contenido. ¿Y tú? ¿Dónde estarás tú en Francia? Voy a estudiar enología. Esa misma noche llamé a Zoe. Contestó al cuarto timbre apresurada. Mamá, estoy con los niños. Puede ser luego. Solo quería decirte que no necesitaré la plaza en la residencia. Perdón, ya he hecho otros planes. Pero si ya está todo pagado. Los contratos firmados. No puedes deshacerlo así sin más. Sí puedo. Es mi vida, Zoe. Un suspiro suyo largo, cargado de esa condescendencia que perfeccionó en la adolescencia. Bien, lo hablamos mañana. Paso después del trabajo. No estaré. ¿Cómo que no estarás? Me voy a Francia. Mañana. Silencio. Tan prolongado que creí que había colgado. Finalmente su voz regresó cargada de rabia contenida. Esto es absurdo. No puedes escapar solo porque no te gusta lo que hemos decidido. No era vuestra decisión. Mamá, estás actuando como una cría. No puedes simplemente desaparecer. A la mañana siguiente. Desperté con 17 llamadas perdidas y 43 mensajes de texto. Los borré todos sin abrir uno solo y seguí haciendo la maleta. A las 9 en punto, Eddie llegó con su mujer y los niños. Cargaron mis 2 únicas maletas en su furgoneta con un cariño sereno. ¿Estás segura?, preguntó Christine mientras me abrazaba con fuerza. Más que nunca. Los pequeños, esos nietos que no nacieron de mi sangre, pero sí de mi amor, se colgaron de mí con una ternura que ya casi había olvidado. Luis, con 10 años, se acercó al oído. Prometo que cuidaremos bien de tus rosas. En el aeropuerto, Eddie me acompañó hasta el control de seguridad. Mamá, no sé cómo darte las gracias. Ya lo haces, hijo. Cada día simplemente siendo tú. Mientras entregaba mi tarjeta de embarque, el móvil vibró en mi bolso. Era Zoe. Su nombre brillaba en la pantalla como un último intento de retenerme. Apagué el teléfono.
y di un paso firme hacia lo desconocido. Septiembre en el Valle de Lir fue todo lo que había imaginado. Y nada de lo que esperaba. La niebla matinal se enroscaba en los viñedos como un susurro persistente, aferrándose con delicadeza a las hileras de uvas maduras. El aire estaba impregnado de un dulzor embriagador preludio de la inminente vendimia. Desde la terraza del Château de Chambord, con una taza de café entre las manos, sentía el calor del líquido contrastar con el frescor del amanecer, mientras el sol comenzaba a bañar el paisaje en destellos ámbar y dorados. Llevaba 3 semanas lejos de Chicago, 21 días sin responder llamadas sin mirar atrás, 21 días en los que mi mundo se redujo a palabras en francés como terroir y millésime, y a descubrir que mi lengua era capaz de distinguir matices que hasta entonces creía reservados a los expertos. 21 días para recordar quién fui antes de convertirme en la sombra de mí misma, en la madre a la que nadie escuchaba, en el estorbo incómodo del que todos querían deshacerse. Bonjour. Bárbara, o como se hacía llamar aquí Marie Dubuis, era la instructora de sumillería. Una mujer enérgica y elegante que de a poco se había transformado en mi confidente. ¿Preparada para la cata de hoy?, me dijo con su acento impecable y una sonrisa franca. Me alojaba en un hostal modesto del pueblo de Ambis, regentado por una mujer encantadora llamada Sylvie. Su inglés titubeante y su ternura desbordante la habían convertido sin proponérselo en una suerte de ángel guardián. Cada mañana me preparaba el almuerzo envuelto en servilletas con mensajes escritos a mano. Me despedía con abrazos y palabras de ánimo, como si supiera, aunque yo no se lo hubiera dicho, cuánto necesitaba ese calor. Había olvidado que alguien podía preocuparse por mí sin esperar nada a cambio. El curso de sumillería al que llegué casi por accidente me resultó más desafiante de lo que había imaginado. No solo por el rigor técnico distinguir entre taninos, acidez, entender los contrastes entre el viejo y el nuevo mundo vinícola, sino por algo mucho más profundo me obligaba a confiar en mi criterio, a aceptar que mis sentidos, mi juicio, eran válidos. Demasiado tiempo había pasado moldeándome según los deseos y expectativas ajenas. Había vivido encorsetada en lo que se suponía debía ser una mujer de mi edad discreta, predecible, invisible. Esa mañana Marie se dirigió a los 8 que conformábamos su clase, con una copa en la mano y los ojos brillantes. «Hoy degustaremos el chinón», anunció con esa solemnidad casi ritual que confería a cada vino su propio momento de gloria. Este vino hablaba. Narraba la historia de una tierra antigua, del carácter de quienes lo criaron, del paso paciente de las estaciones que lo habían esculpido. Alcé la copa, dejé que el vino tinto girara lentamente y me dejé envolver por su complejidad. Aromas de cereza madura, tierra húmeda, tabaco viejo y un leve recuerdo a hierbas secas. Una sinfonía que evocaba otoños melancólicos y confidencias al calor de una chimenea. Por primera vez en muchos años me fié de mi paladar. Madame Finney murmuró: «Marie, ¿qué te parece, creo?». Respondí despacio, sorprendida por la firmeza de mi propia voz, que este vino ha estado esperando demasiado tiempo para ser comprendido de verdad. Esa misma tarde, al volver al hostal, encontré a Sylvie plantada en la entrada con gesto tenso y el móvil en la mano. «Perdona, ha estado sonando sin parar desde que te fuiste». La preocupación le tensaba el rostro. Miré el teléfono como si fuese una amenaza viva. 57 llamadas de Zoe, 32 de Richard, 12 de números que no conocía. El icono del buzón mostraba 93 mensajes. «¿Quieres que los escuche yo primero?», preguntó Sylvie con delicadeza. A veces dejar que otro oiga las palabras antes ayuda así a amortiguar el golpe.
asentí agradecida. Sylvie se colocó el teléfono en la oreja cada vez más seria a medida que pasaban los minutos. Al terminar se sentó frente a mí con esa franqueza desarmante que solo tienen los franceses. Tu hija está furiosa. Dice que has malgastado lo que le pertenece. Dice que has dejado tirados a tus nietos. Que... Sylvie respiró hondo eligiendo con mimo las palabras. Que ya no eres capaz de tomar decisiones por ti misma. ¿Qué insinúa?, susurré. Ha contratado a un abogado. Está intentando que te declaren incompetente para así controlar tus bienes. Me desplomé en el sofá sintiendo el océano, como una grieta insondable entre mi vida presente y el caos que había dejado atrás. Puede hacerlo. En Francia tenemos un dicho, contestó Sylvie sentándose a mi lado. Les chiens aboyen la caravane passe. Los perros ladran, pero la caravana sigue su camino. Esa noche llamé a Margaret Todd. En Chicago aún despuntaba el alba. Respondió al segundo tono. Bárbara, por fin. Llevamos días intentando localizarte. Lo sé, estoy en Francia. Zoe ha solicitado la tutela legal. Alega que estás incapacitada, que firmaste la cesión de propiedad bajo presión. Una punzada me atravesó el estómago. ¿Puede realmente hacer eso? Que lo intente, dije conteniendo la rabia. Escúchame, Bárbara. Vas a tener que volver y plantar cara. Ya ha conseguido congelar tus cuentas. ¿Cómo dices? Tiene una orden provisional de alejamiento. Asegura que eres un riesgo para ti misma y que Eddie te manipula económicamente. Solté una carcajada amarga. Eddie, el mismo que jamás me ha pedido nada en 15 años. Eddie que me llamó madre, mucho antes de que lo hiciera un juez. Lo sé, pero si no vuelves te lo arrebatará todo. La vista judicial es en 7 días. Esa noche no concilié el sueño. Recorrí el pueblo bajo un cielo estrellado pasando frente a las tiendas dormidas y la iglesia antigua, intentando asumir lo impensable que mi propia hija estaba dispuesta a destruirme con tal de poseer lo que nunca fue suyo. Junto al río, sentada sobre un muro de piedra helado, marqué el número de Eddie. Mamá, ¿estás bien? Zoe no ha parado de llamarme, está diciendo auténticas barbaridades. Necesito saber la verdad. Tú y Christine estáis preparadas para lo que viene, porque esto se va a poner feo, muy feo. Nos diste algo más grande que una casa. Nos regalaste tu confianza, tu refugio. Si hay que luchar, lo haremos hasta las últimas consecuencias. Aunque lo perdamos todo, lo haremos contigo. Pero no dejaremos que ella se salga con la suya. Colgué. Me quedé sentada junto al río con la vista perdida en la corriente que se perdía hacia el océano. A lo lejos, entre la niebla temprana, se recortaba el perfil del castillo donde vivió Eleonor de Aquitania. Una mujer que se negó a dejar que los hombres decidieran su destino. Una mujer que luchó por su honor, su poder y su lugar en el mundo hasta el último aliento. Pensé en Zoe seguramente ahora caminando en bata de seda por su salón de mármol, sopesando si le saldría rentable la batalla legal, por lo que aún no ha perdido. Pensé en Eddie y Christine sosteniendo con valentía un regalo que jamás pidieron. Y recordé en quién me había transformado en estas 3 semanas. Una mujer capaz de distinguir los matices del vino sin que le tiemble la voz, de hilar frases en francés con confianza, de confiar al fin en su intuición. A la mañana siguiente compré el billete de vuelta. Mientras Silvia me conducía al aeropuerto, me miró a través del retrovisor y preguntó: ¿Vas a volver? No lo sé, respondí sin fingir, pero sabía que no podía seguir escapando. Entonces lucha, dijo ella clavando los ojos en la carretera. Lucha como una francesa. Lucha como si no tuvieras ya nada que perder. Cuando el avión despegó sobre París, contemplé desde la ventanilla el mosaico de viñedos que se extendía como una promesa. Me juré algo.
Pasara lo que pasara en el juicio, por muy sucia que jugase, Zoe no volvería a convertirme en aquella mujer de hace 3 semanas, resignada ante una cocina vacía, creyendo que su existencia debía resolverse como un trámite. Había saboreado la libertad y no pensaba soltarla sin plantar cara. El tribunal olía a madera envejecida y a desengaños acumulados. Me senté junto a Margaret Todd, con las manos quietas sobre el regazo, vistiendo el mismo vestido azul marino que llevé en la fiesta de cumpleaños de Zoe, el mismo que desató la tormenta. Al otro lado Zoe aguardaba con su abogada, una mujer llamada Patricia, de rasgos tan afilados como su voz, parecía tallada en escarcha. Cuando el juez Henry Brown entró en la sala, todos nos pusimos en pie. Era más joven de lo que había imaginado, no más de 50, con una expresión templada en la mirada. Quise creer que eso significaba que escucharía más allá de las palabras. «Esta es una solicitud de tutela», anunció el juez, mientras se acomodaba con parsimonia en su sillón. «Señora Lofgren, según su declaración, usted sostiene que su madre no está capacitada mentalmente para gestionar sus propios recursos». El letrado de Zoe se levantó con rapidez. «Correcto, su señoría. La señora Finney ha manifestado conductas progresivamente erráticas durante el último año. El episodio culminante fue su decisión repentina de ceder su propiedad principal, una vivienda valorada en cerca de $400,000, a un individuo sin lazos familiares, y su posterior desaparición al extranjero». Mis ojos no se apartaban de Zoe mientras su abogado hablaba. Permanecía inmóvil, con el rostro tan sereno como lo era calculado. Aquella expresión que fingía preocupación, una máscara pulida que reconocí al instante, la misma que ponía de niña cuando rompía algo importante y trataba de convencerme de que había sido un accidente. «Contamos con declaraciones de vecinos», prosiguió el abogado, «que informan sobre comportamientos inquietantes. Trabajo en el jardín a horas intempestivas, llamadas telefónicas, reiteradas por temas triviales, aislamiento injustificado de familiares que solo pretendían brindarle apoyo». Entonces, Margaret se puso en pie. «Su señoría, la señora Finney, es una adulta perfectamente lúcida que ejerció su derecho a disponer de sus bienes de forma legal». Se giró hacia el juez y añadió: «Que a su hija no le haya agradado esa elección no convierte la decisión en una señal de incapacidad, pero desde luego revela otras cosas». El juez Brown frunció levemente el ceño y se dirigió a mí con voz grave pero cortés. «Señora Finney, me gustaría que nos lo explicara en sus propias palabras. ¿Qué le llevó a transferir la propiedad de su vivienda al señor Eddie Chase?» Me puse de pie despacio. Sentí las rodillas sorprendentemente firmes, como si de pronto el suelo ya no se tambalease. «Eddie es mi hijo. No de sangre, pero sí en afecto, lealtad y presencia. Lleva 15 años formando parte de mi vida y nunca me ha pedido nada. Nunca ha esperado recompensa alguna. Jamás ha reclamado mi cariño como si le perteneciera por derecho. Pero tiene usted una hija biológica», dijo el juez en un tono casi compasivo. «¿Por qué no dejarle su herencia a ella?» Miré a Zoe. La miré de verdad. Y no vi a una hija. Vi a la mujer que 3 semanas atrás había entrado en mi cocina sin pedir permiso para anunciar que mi vida, mis cosas, mi casa, todo sería reestructurado para mayor comodidad de todos. Ya me había informado de que venderían la vivienda para financiar la residencia que ella había elegido unilateralmente. Ya había decidido que mis muebles eran trastos, que mis recuerdos eran basura y que mis decisiones no merecían ni siquiera consulta. Hice una pausa. Y durante ese breve instante sentí todo el peso de 32 años de maternidad, de sacrificios, de silencios tristes.
No quería mi casa. Quería lo que valía. «Mamá, eso no es justo», saltó Zoe alzándose ligeramente de la silla. Su tono era más de reproche que de súplica. No me volví hacia ella con toda la calma del mundo, y esta vez fui yo quien la miró fijamente. «Zoe, recuérdame. ¿Qué fue exactamente lo que me dijiste en tu cumpleaños? ¿Lo recuerdas? Aquello que afirmaste que aún podía ofrecerte». Su abogado intentó calmarla posando una mano en su brazo. «No lo recuerdo con claridad», murmuró ella incómoda. «Dijiste que lo único que yo aún podía darte era trabajo. Lo soltaste mientras yo fregaba los platos, tras 3 días organizando esa fiesta. En mi cocina, la misma donde te crié en la casa que levanté con mis propias manos». El silencio se hizo denso en la sala. El juez Brown me miró largamente, luego a Zoe, y volvió a mí. «Señora Finney, ¿quiere hablarme de su viaje a Francia?» Me apunté a un curso de enología avanzada. Siempre sentí fascinación por el vino, pero jamás tuve ni el valor ni el tiempo para entregarme a ello. Pasé unas semanas en un pueblo pequeño. Volví a confiar en mis sentidos. Me reencontré con quien soy, lejos del rol de madre o de carga. «¿Y su situación económica?», preguntó el juez. Margaret, sentada detrás de mí, asintió en señal de apoyo. «Financié el viaje con mis ahorros. No tengo deudas ni obligaciones pendientes. Soy económicamente autosuficiente». «Señoría», interrumpió el abogado de Zoe con una mezcla de indignación y superioridad. La señora Finney abandonó sus responsabilidades. Se largó sin previo aviso y entregó su mayor posesión a alguien a quien apenas conoce desde hace 15 años. «No os huí de nada», respondí con voz firme pero contenida. «Elegí algo. Por primera vez en 32 años me escogí a mí misma. No lo que otros creían que debía ser, sino lo que yo sentía que era justo». El juez se recostó en su asiento pensativo. «Señora Loughran, me gustaría escucharla directamente. ¿Por qué desea la tutela de su madre?». Zoe se levantó. Por un instante vi en ella aquella niña que se refugiaba en mi regazo tras las pesadillas, la que me ofrecía dientes de león, creyendo que eran flores. «Estoy preocupada», dijo. Y por primera vez su voz tembló con un atisbo de sinceridad. «Desde que murió papá está sola. Se está haciendo mayor. Solo quiero asegurarme de que esté bien cuidada. Internarla en una residencia donde tenga altas atención profesional. Que no se sienta aislada ni desprotegida». «¿Y la casa?», preguntó el juez. «Es demasiado grande para ella, demasiado costosa de mantener. Ese dinero podría destinarse a su bienestar». «¿Bienestar para quién?», intervine. Mi pregunta flotó en el aire como ceniza que nadie se atrevió a soplar. El juez declaró un receso. En el pasillo, Margaret me tomó del brazo con afecto. «Lo estás haciendo bien», susurró. «Mantén la cabeza fría. Habla con el corazón». Eddie se me acercó con Christine a su lado. «¿Cómo estás llevando todo esto?». «Estoy bien». Observé a ese joven que, sin llevar mi sangre, me trataba con más amor que quien la compartía. «¿Estás seguro? Aún estamos a tiempo de devolver la casa». Mamá respondió con una calma inquebrantable. «Somos familia, y la familia, la verdadera, no se abandona». Cuando el tribunal reanudó la sesión, el juez ya tenía su veredicto preparado. «Este es un caso complejo», empezó. «Señora Finney ha dado un giro profundo a su vida. Señora Loughran, su preocupación es comprensible, pero preocuparse no equivale a tener derecho sobre la voluntad ajena». Pausa. Nos observó detenidamente. «La señora Finney ha demostrado tener plena competencia mental, estabilidad económica y capacidad para decidir sobre su vida. Que su hija no comparta esas decisiones no justifica la tutela». Sentí una oleada de alivio tan inmensa que me dejó sin aliento. «Ahora bien», añadió el juez con tono severo, «esta familia tiene heridas que deben ser atendidas.
Señora Finney, aunque era libre de disponer de sus bienes, su forma de marcharse fue abrupta y causó dolor. Volvió la vista hacia Zoe. Y usted, señorita Lofren, no puede disfrazar el control de afecto. El bienestar no se impone, se acompaña. Lofren, tu madre tiene 63 años, no 93. Tiene derecho a vivir como se le antoje, aunque eso implique hacer las maletas, reinventarse o tomar decisiones sobre su patrimonio que te dejen sin aliento. El juez fue claro. Redujo la multa. Denegó tu petición de tutela. En el pasillo, Zoe se me acercó. Su rostro estaba surcado de lágrimas. Por fin la máscara de autocontrol se desmoronaba. Mamá, lo siento. No quise parecer interesada, solo estaba preocupada, murmuró. La observé en silencio. A la mujer que una vez acuné entre mis brazos. A la hija por la que llegué a olvidarme de mí misma. Estabas preocupada por lo que heredarías hoy. No es lo mismo, respondí firme. Eso no es cierto. Balbuceó. Entonces demuéstralo. Le dije casi en un susurro. Demuestra que quieres algo conmigo, no con lo que puedes sacar de mí. Se quedó allí atónita sin saber qué decir. Abrió la boca, la volvió a cerrar, como un pez varado fuera del agua. Tengo que irme, dije dando un paso atrás. Tengo un vuelo que coger. Mientras me alejaba, oí su voz temblorosa infantil como si acabara de darse cuenta de que el juego se había terminado. Mamá, por favor, no te vayas. Me detuve, me giré. La miré una última vez. Estaré en Francia 3 semanas más. Si quieres conocerme como algo más que tu madre, como algo más que una carga a gestionar, ya sabes dónde encontrarme. Y seguí caminando hacia la salida. Allí me esperaban Eddie y Christine envueltos en la luz dorada de la tarde, como símbolo de un futuro limpio auténtico. Un futuro solo mío. La luna de la cosecha se asomaba baja sobre los viñedos mientras avanzaba entre las hileras con las manos manchadas de púrpura tras una jornada de vendimia. 2 meses habían pasado desde aquella audiencia. Estaba a punto de obtener mi certificación como mástil, gracias a unas prácticas en Domaine de Rochette, una bodega familiar, donde logré que el dueño me aceptara a cambio de cama y comida. Mi móvil vibró. Un mensaje de Eddie. Una foto de Christine y los niños tallando calabazas en el porche, de lo que una vez fue mi casa. Ahora era la suya. Al fondo los rosales florecían con terquedad, ignorando que el invierno ya llamaba a la puerta. «Qué bien te ves, mamá», decía el texto. «La casa está contenta», sonreí. Respondí, yo también. ¿Y era verdad? Me dolía todo por el esfuerzo físico. Mi francés era aún un caos. Vivía en un viejo granero reformado con una ducha que chillaba como una cabra. Pero me sentía más viva que en décadas. Ahora distinguía entre las uvas de suelo arcilloso y las de terreno calcáreo. Memorizaba las regiones vinícolas francesas, hablaba del terroir y sus secretos como una apasionada. Había hecho amistades sinceras entre los vendimiadores, un grupo variopinto de lugareños y mochileros que no me veían como la madre de nadie, ni como un estorbo que resolver. Me veían como Bárbara, una mujer de 63 años que cuando todo parecía escrito, decidió empezar de nuevo. Y lo hizo, sin permiso, sin miedo. Bárbara me llamó desde la recepción del viñedo. ¿Tienes una llamada? Bajé por la escalera de madera secándome las manos en el delantal. En la pequeña oficina me entregó el teléfono con una expresión que no supe descifrar del todo entre expectativa y complicidad. Es tu madre. Casi no reconocí la voz al otro lado de la línea. Sonaba distinta, más baja, más temblorosa, más joven. Hola, Zoe. Estoy en el aeropuerto de París. He pensado que podríamos hablar.
Me desplomé en la silla de Jean-Claude con el pecho apretado como si no pudiera respirar. «¿Cómo me encontraste, Eddie?», me dijo. «Que me habías escrito». Sí, en una noche confusa entre nostalgia y vino tinto, le había mandado una carta, escrita a mano mitad en francés, mitad en inglés. Le contaba dónde me te escondía y por qué. Al final, sin saber muy bien por qué, le lancé una cuerda que jamás creí que agarraría. «Si quieres conocerme sin la máscara de madre, ven. Estoy en París hasta mañana por la mañana», continuó. «Luego vuelo a Tours. He alquilado un coche. Podría llegar por la tarde. ¿Por qué ahora le solté seca?» Hubo un silencio, uno largo, porque te echo de menos, porque no dejo de pensar en lo que dijiste aquel día en el juzgado, porque quiero entender. Entender no es aceptar. Lo sé, pero quiero intentarlo. No pegué ojo aquella noche. Recorrí el pueblo a pie bajo el cielo sin estrellas, pasando frente a la pequeña iglesia a la que había empezado a ir los domingos, aunque aún no entendía del todo los sermones en francés. Pensaba en Zoe de niña, en su voz insistente, pidiendo ayudarme a cocinar aunque no llegaba ni al borde del mármol. Pensaba en la adolescente furiosa que gritaba que yo no sabía nada de su mundo. En la joven que en su boda sollozaba entre mis brazos, deseando ser la mitad de madre que yo. ¿Cuándo dejamos de mirarnos de verdad? ¿Cuándo se volvió todo un trámite, un deber más que un vínculo? A la tarde siguiente estaba organizando copas en la sala de catas cuando escuché el sonido inconfundible de un coche sobre la grava. Me asomé por la ventana y allí estaba un cochecito blanco de alquiler y una mujer bajando con movimientos dubitativos, como si el suelo no fuera del todo firme. Era ella, Zoe, más delgada, el pelo recogido en una coleta sencilla sin rastros de maquillaje. Nada de ropa de firma vaqueros y un jersey gastado. No era la mujer hecha de hielo que recordaba. Se parecía más a la niña que fui perdiendo poco a poco. «Ha llegado», le dije a Jean-Claude, que estaba limpiando una botella. Él me sostuvo la mirada y me apretó el hombro con suavidad. Bonce murmuró con firmeza. «Recuerda ahora, el poder lo tienes tú». Mi corazón retumbaba como si fuera a romperme el pecho. Salí. Zoe me vio y se quedó clavada aún con la mano sobre la puerta del coche. «Hola», susurró. «Hola», respondí. Y luego, nada. Solo silencio temblando entre nosotras como una promesa que por fin se enfrentabas a la verdad. Nos quedamos ahí quietas. Dos mujeres que una vez lo compartieron todo y que sin saber muy bien cómo se habían vuelto casi desconocidas. «Estás distinta», murmuró al fin. «Es que me siento distinta». Me escudriñó unos segundos. «Pareces feliz». Asentí con serenidad. «Lo soy». Cerró con cuidado la puerta del coche y se acercó como dudando de cada paso. «Te he traído algo». Rebuscó en su bolso y sacó un paquetito cuidadosamente envuelto. No parecía gran cosa, pero dentro había algo que me atravesó. Una foto enmarcada que jamás había visto. William y yo en el día de su graduación, sonriendo de oreja a oreja con el orgullo brillándonos en los ojos. Éramos jóvenes ingenuos convencidos de que el amor bastaba. La encontré limpiando el estudio de papá, explicó conteniendo algo más que polvo en la garganta. Pensé que querrías tenerla. La sostuve entre las manos notando no solo el marco, sino los 23 años de historia, de rutina, de proyectos compartidos. «Gracias, mamá», se armó de valor. «Necesito contarte algo. Cuando el juez rechazó mi solicitud de tutela me llené de rabia, pero no era solo eso. Estaba aterrada. La miré. ¿Terror? ¿A qué? A perderte. A perder la imagen que tenía de ti. Esa que te colocaba siempre en el mismo lugar. Mi madre. Primero tú y después todo lo demás.
Ahora sí la vi de verdad. Y debajo de esa furia había una niña temblando. «Zoe, sigo siendo tu madre», dije con una ternura que no había usado en años, pero también soy otras cosas ahora. «¿Podrías enseñarme?», preguntó de pronto con humildad sincera. «¿Sobre vinos o lo que sea que estés descubriendo aquí?». Sonreí. «Venga, empezamos por una cata básica». La conduje hasta la bodega de piedra fresca y silenciosa, donde Jean-Claude guardaba sus joyas líquidas. Elegí una botella de Chinon, el vino estrella del viñedo, ese que aprendí a respetar desde que llegué. «El vino siempre cuenta una historia», dije repitiendo la frase de Marie mientras llenaba 2 copas. «Pero hay que saber guardar silencio para escucharla». Zoe cogió la suya torpemente fuera de su elemento. «No tengo ni idea de vinos. Yo tampoco hasta hace poco». Hice girar la copa observando cómo el líquido se agarraba al cristal. Aprendí a confiar más en lo que siento que en lo que creo que debería sentir. Ella probó un sorbo con recelo, frunciendo un poco el gesto. «Sabe a tierra húmeda». «Bien, ¿qué más?». Volvió a intentarlo esta vez con más calma. «Hay algo a cereza, pero más oscuro». «Muy bien. Estás percibiendo el terroir, el suelo, el clima, la mano de quien lo elaboró». Dejé mi copa a un lado. «Zoe, ¿puedo preguntarte algo?». Asintió. «¿Cuándo fue que dejaste de fiarte de tu propio gusto?». La pregunta la dejó perpleja. Se quedó ahí sosteniendo el cristal como si dentro de él pudiera encontrar la respuesta. «¿Qué estás diciendo? ¿Cuándo empezaste a dejar que los demás decidieran por ti lo que debías desear? ¿En qué momento te convenciste de que la opinión de Richard valía más que la tuya? ¿Que el visto bueno de tu amiga pesaba más que tu propia felicidad?». Se le tiñeron las mejillas de rojo. «A mí no. A ti sí. Has estado interpretando el papel que crees que te toca en lugar de atreverte a vivir la vida que realmente anhelas». Igual que me pasó a mí. Guardó silencio. Largo. Miraba su copa de vino con una intensidad que parecía querer exprimirle respuestas. «Ya no sé ni lo que deseo. Solo sé lo que se espera que desee. La casa amplia, el barrio exclusivo, los colegios perfectos para los niños. Pero no recuerdo la última vez que deseé algo de verdad, solo para mí. Pues ahí tienes por dónde empezar». Durante los 3 días siguientes, Zoe se quedó en el pueblo. Me acompañó al viñedo. Y yo la observaba. Cómo se iba aflojando poco a poco, cómo las capas de diseño y contención se le resquebrajaban y emergía esa mujer que había debajo, curiosa, inquieta, auténtica. Se unió a la vendimia, se manchó las uñas de tierra, la ropa de mosto, sin una queja. Reía con los trabajadores, chapurreaba un francés torpe pero simpático. Y cada noche se atrevía un poco más a confiar en su propio paladar durante nuestras catas. La última noche nos sentamos juntas en la terraza, mirando los viñedos con una botella del vino más añejo que guardábamos. «Te debo una disculpa», murmuró. «Una de verdad, no de esas que se disfrazan con educación. Perdona si te ofendí mientras en el fondo pienso que exageras». Me quedé callada. Te traté como una utilidad, no como una persona. Miré tu casa como una propiedad a heredar, tu autonomía como un obstáculo, tus decisiones como errores que yo debía corregir. Se secó los ojos con la mano. Perdí de vista quién eras antes de ser mi madre. ¿Y quién era yo?, pregunté sin ironía, deseando de verdad saber qué había visto ella. Eras la mujer que se enseñó a sí misma a tocar el piano con 40 años solo porque siempre había querido hacerlo. La que devoraba 3 libros a la semana y tenía opinión sobre todo. La que hacía reír a papá hasta que le dolía el estómago. La que organizaba cenas donde cualquiera se sentía acogido. La que podía arreglar una fuga del grifo
y hornear un soufflé impecable la misma tarde. Hizo una pausa. Eras la mujer que yo soñaba ser de mayor antes de pensar que hacerse adulta significaba convertirse en otra persona por completo. Las palabras flotaban entre nosotras suspendidas en el aire cálido de aquella tarde, llenas de 32 años de amor y confusión. «No sé cómo arreglar esto», dijo al final. «No sé cómo ser tu hija si no tengo derecho a formar parte de tu vida. Empieza por decirme la verdad. ¿Qué esperas de mí? No lo que crees que merezco darte, ni lo que consideras que te debo, sino lo que de verdad anhelas, que sea lo nuestro». Guardó silencio unos segundos como si rebuscara en lo más profundo de su alma. «Quiero conocerte», dijo al fin. «A ti. No a la madre que siempre cumplía ni a la figura de autoridad. A ti como mujer, como persona». Sus palabras me atravesaron. «Quiero descubrir cosas sobre ti que no estén ligadas a la crianza ni al sacrificio. Quiero...» Su voz tembló un instante. «Quiero poder sentirme orgullosa de ti como tú lo has estado siempre de mí, incluso cuando no lo merecía. ¿Y tú qué estarías dispuesta a dar a cambio?» «Lo que tú necesites», respondió sin vacilar. «Si necesitas espacio, te lo doy. Si necesitas tiempo también. Te daré respeto. Y sobre todo quiero intentar ser alguien de quien tú también puedas sentirte orgullosa». Me miró con los ojos firmes sin máscaras. «No solo tu hija exitosa. Quiero ser alguien que merezca la pena conocer». A la mañana siguiente la acompañé a la estación de tren. Su vuelo a Chicago salía en pocas horas y su mundo la reclamaba de vuelta. Pero entre nosotras algo se había transformado de forma irrevocable. «¿Volverás por Navidad?», preguntó mientras las ruedas de su maleta crujían sobre el andén. «No lo sé», respondí con sinceridad. «Tal vez me quede toda la primavera». Me miró sorprendida. «¿Cómo que quedarte?». «Me han ofrecido un trabajo en una bodega de Borgoña», contesté con una sonrisa que no podía reprimir. «Ayudante de sommelier en un restaurante especializado en vinos artesanales. Un trabajo de verdad». Asentí riendo. «No es gran cosa, el sueldo es modesto, pero tendría mi propio apartamento encima del restaurante y estaría haciendo algo que realmente me ilusiona». Entonces me abrazó, y no fue un abrazo cualquiera. Fue fuerte, largo, sincero. «Estoy orgullosa de ti, mamá», susurró. «Orgullosa de que tuvieras el valor de marcharte, y aún más de que hayas encontrado fuerzas para empezar de nuevo». Mientras su tren se alejaba y se perdía en la curva, volví conduciendo hacia el viñedo. Tenía el corazón a rebosar y el futuro completamente abierto ante mí. Aquella noche llamé a Eddie. «¿Cómo te sentirías si decidiera quedarme en Francia para siempre?», pregunté. «Te echaría de menos», contestó sin dudar. «Pero me alegraría mucho de que hubieras encontrado tu sitio». Y Zoe vino ayer. Estaba distinta, más serena, más luminosa. Me pidió si podía llevar a los niños a ver las rosas cuando florezcan en primavera. Hizo una pausa. También me preguntó si creía que tú podrías perdonarla algún día. ¿Y qué le respondiste? Le dije que el amor no va de perdonar. Va de elegirnos cada día tal y como somos. No como nos gustaría que fuese el otro, sino tal cual. 2 semanas más tarde acepté oficialmente el trabajo en Borgoña. Por primera vez en años mi vida no giraba en torno al deber, sino a la posibilidad de florecer. Cargué con lo poco que me quedaba y tomé rumbo norte cruzando la campiña francesa, como si persiguiera una versión de mí misma que aún no conocía. Los viñedos encendidos con el dorado del otoño se extendían como promesas antiguas y los pueblos de piedra parecían susurrar historias de resistencia silenciosa. En mi nuevo hogar, un modesto apartamento sobre el restaurante Lero,
Deslicé entre mis manos la fotografía que Zoe me había dado y la coloqué junto a la cama como si marcara un altar a lo que una vez fui. William y yo, dos jóvenes cargados de ilusiones apostando por un futuro que parecía indestructible. Pero lo edifiqué sola. Crié a una hija con ternura, amé a un hombre con lealtad, levanté un hogar con cada sacrificio invisible. Me ofrecí sin condiciones década tras década, hasta que me quedé sin voz y sin espacio. Ahora, desde esta habitación que mira las calles empedradas de Bourne, comenzabas a levantar algo distinto. Una existencia sin concesiones, íntegramente mía. 6 meses después recibí una carta de Zoe, que me escribió con una franqueza que nunca antes le había leído. Estudiaba francés. Ella y Richard iban a terapia de pareja. Había renunciado al mundo empresarial y dedicaba su tiempo a un programa de alfabetización, un viejo anhelo que siempre había postergado. Estoy aprendiendo a confiar en mis propias decisiones, decía. En el vino, en el trabajo, en la vida. Gracias por enseñarme que nunca es tarde para convertirte en quien debiste ser desde siempre. Le respondí sin demora. Le hablé de la primavera en Bourne cuando los viñedos despiertan en verdes intensos y el aire huele a renovación. Le conté que había sido nombrada sumiller jefa, que mis catas de vino para turistas se habían vuelto tan populares que ya tenía lista de espera. Y le mencioné a Paul, el dueño de la librería frente a casa, con quien compartía risas y cafés al amanecer. Pero más allá de todo eso, le hablé de la mujer que ahora habitaba mi piel. Una mujer que ya no pedía permiso para existir, que podía expresarse en 2 lenguas y que comprendió al fin que el amor sin libertad no es más que otra forma de encierro. Cerré la carta con una invitación sincera. Ven a descubrir quién es tu madre cuando ya no se sacrifica. Creo que por fin te va a gustar. Al sellar el sobre volví la vista hacia el viñedo que se desparramaba hasta perderse en el horizonte. En algún punto entre esas parras, las uvas maduraban con lentitud, convirtiéndose en algo más profundo que su simple forma, un elixir lleno de capas reservado solo para quienes se atreven a mirar más allá de lo evidente. Y fue entonces cuando entendí que por fin yo también había aprendido a mirarme con atención, que mi cosecha no había sido en vano, que lejos de estar acabando, mi vida apenas estaba alcanzando su punto más alto.